Buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué bueno que estamos otra vez juntos. Casi semana y media no hemos estado, porque tuvimos la semana misionera, porque hemos tenido muchos compromisos, pero nuevamente estamos aquí, bien bendecidos con esa semana misionera. Vinieron misioneros de muchas partes y nos compartieron qué es lo que Dios está haciendo allá. Y damos gracias a Dios porque siempre estamos orando por los misioneros, siempre estamos ayudando económicamente para que ellos hagan la obra allá. Que Dios bendiga a los misioneros, son una bendición. Vamos a orar. Padre, gracias por esa hermosa semana misionera que tuvimos. Gracias por cada testimonio, por cada predicación, por cada canto. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús fuimos muy bendecidos por ti. Gracias, Padre. Bendice a nuestros misioneros en su regreso, que regresen con bien a sus casas. Bendice a sus familias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Pues estamos en Juan 8. Y el título es La mujer adúltera. Dice, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusar, pero Jesús se inclinó hacia el suelo y escribía en la tierra con el dedo. Qué interesante, qué emocionante, qué instructivo está este pasaje de la mujer adúltera. Y tenemos que entender que en el capítulo 8 Cristo se revela a sí mismo como la luz de la vida. Al hombre se le ve sumido por el pecado. Vemos el pecado, todo lo que el hombre hace en obscuridad. El pecado es horrible delante de los ojos de Dios. Una imagen de la vida de Jesús. Hay un verdadero contraste de vida aquí. El contraste es el de la vida tranquila y de adoración de Jesús con la vida turbulenta, prejuiciosa de los extremistas religiosos. Jesús es atraído a la turbulencia para calmar, para arreglar, para impregnar. Se puede tomar como una imagen de la vida cristiana como calma y de adoración en contraste con el mundo turbulento. Tenemos que ver el secreto de la calma y paz de Jesús. Estaba a solas con Dios. Con frecuencia se retiraba al monte de los olivos para estar solo con Dios. Era uno de sus lugares favoritos, un lugar donde podía pasar solo con Dios y sus discípulos, un lugar de quietud donde encontraría a Dios cara a cara, fortaleciéndolo y alentándolo. Tenemos que entender que necesitamos estar a solas con Dios, necesitamos buscar a Dios, necesitamos orar a Dios, necesitamos tener esos tiempos a solas con Dios, necesitamos buscar esos tiempos. Y el Señor Jesús, que es Dios, necesitaba ese tiempo, ¿cuánto más nosotros? Entonces, Jesús comenzó su enseñanza temprano por la mañana. La palabra vino, dice, y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Esa palabra vino, dice, la palabra vino y enseñaba, están en acción continua. Es un estado que nosotros no conocemos, es un presente continuo. Viene y siguen viniendo y siguen viniendo. Entonces, su misión en la vida era de adorar a Dios y enseñar, ministrar a las personas. Por eso medio demostró cómo debe de andar todos los hombres en la vida, adorando a Dios, enseñando y ministrando la palabra. Tenemos que entender, todo hombre debe
se le debe enseñar a las personas. Todo hombre necesita el ministerio. Tenemos que entender la oscura culpa del hombre. La culpa y el pecado del hombre están descritos en todas las partes involucradas. Está la culpa de la mujer y de un hombre desconocido. Ambos, hombre y mujer, eran culpables del grave pecado de adulterio, un pecado que afecta a tantas familias, el adulterio. Bajo la ley judía era considerado tan grave que las partes eran apedreadas hasta morir. El pecado habla al pecado de cada persona. El pecado es una obra de la oscuridad. Todo pecado lo es, y la mayoría de los pecados se realizan en verdad bajo la cobertura de la oscuridad. Se hace un intento de ocultarlo, de la esposa, del esposo, de la madre, del padre, del empleador, del compañero, del hombre y la mujer. Pensaron lo que todos pensamos con frecuencia, que nunca sería descubierto el pecado, que nadie se daría cuenta. ¿Cuántas cosas a veces hacemos diciendo, no, nadie se va a dar cuenta? Nadie se va a dar cuenta. Pero el primero que se da cuenta es Dios, y Él nos exhibe. Entonces, tenemos que entender, pero pasaron por alto dos cosas que todos ignoramos. Es la gran mayoría de los casos. El pecado ha sido descubierto, y el pecado, el mismo hecho en sí, siempre es visto por Dios. El Señor siempre ve nuestro pecado. El pecado tuvo lugar en el momento de la fiesta, cuando la atmósfera era festiva y donde las mujeres y los hombres se acercaban bebiendo y bailando con la indulgencia de la multitud. Esa atmósfera corrupta aún aquellos que tienen las mejores intenciones y los corrompen, y la moral más elevada. A veces nos dejamos involucrar en festividades y terminamos en pecado. Hubo culpa de algunos testigos, algunas personas que se sentían ofendidos por la mujer en particular. La ley judía requería 2 testigos para condenar a una persona. Es muy poco probable que la mujer y su compañero hayan sido vistos por los extremistas religiosos. Ellos no habrían estado en una atmósfera tan corrupta. Los fariseos y los escribas eran demasiado estrictos en sus normas y reglamentos. Sin embargo, algunos comentaristas piensan que los extremistas religiosos hicieron que unos sinvergüenzas le tendieran una trampa a la mujer con el objeto de arrastrarla hasta a Jesús y así atraparlo a él. Esa era la decisión. Vamos a atrapar a Jesús. Y trajeron a esa mujer en adulterio. Esto parece muy poco probable. Planear un pecado de la carne no encaja en la naturaleza de los fariseos y los escribas. Sus pecados eran más del espíritu, más profundos pero menos visibles y condenatorios para el público. El tema es este: los testigos que atraparon a la mujer en el acto de adulterio eran grandes pecadores, eran rencorosos y vengativos, querían castigarla. Ella fue expuesta públicamente. Tendría que haber sido mantenida en custodia en algún lugar privado hasta que llegaran a un dictamen, pero fue arrastrada sin misericordia ante el público para exponer su pecado y avergonzarla y castigarla. ¿Por qué? Al parecer había herido tanto a su esposo o algún ser querido que quisieran vengarlo. La exposición pública fue una manera de castigarla. El hombre que cometió adulterio con ella no fue expuesto. Los dos habían cometido el pecado. ¿Por qué nada más trajeron a la mujer? ¿Por qué nada más la esposa fue expuesta? ¿Por qué él no? Pudo haber escapado, pudo haber huido antes de que lo agarraran, podría haber tenido o comprar a los acusadores. También pudo haber sido librado, porque como sucede en muchas sociedades,
El mal comportamiento o el pecado cometido por los hombres era más aceptable que el cometido por las mujeres. Estaba la culpa de los extremistas religiosos. Ay, perdón. Estarían rompiendo la ley judía y se estarían exponiendo a las acusaciones de ser demasiado flexibles con el pecado. Si Jesús decía que la mujer era culpable y se le debía matar, estaría rompiendo la ley romana, que no consideraban que el adulterio era un pecado digno de muerte. También sería criticado por carecer de misericordia y de amor y de compasión. Entonces vemos estas cosas sobre la naturaleza oscura del hombre que se ve en los extremistas religiosos y en la multitud que se unió en la exposición pública. Había un espíritu pecaminoso entre todos los involucrados, un espíritu de justicia propia que carecía de perdón, un espíritu de crítica que carecía de amor, un espíritu de censura que carecía de comprensión, un espíritu de condenación que carecía de compasión, un espíritu de salvajismo que carecía de remedio, un espíritu de castigo que carecía de restauración y un espíritu de destrucción que carecía de una segunda oportunidad. Había hipocresía. Sentían y decían ser religiosos más que la mujer, libres de todo pecado, lo suficientemente grave como para ser expuestos. Incluso utilizaron las escrituras para condenarle a ella y para respaldar sus derechos a condenarla. Hubo una falla completa de amar a tu prójimo como a ti mismo. Una falta total de hacer lo que todos necesitamos alguna vez, ser abrazados y despojados del pecado y del dolor que nos acosa. Ellos tuvieron una falla total de callar, de permanecer en silencio, de no decir nada, salvo al que fue atrapado en el pecado, y de establecer un ministerio de restauración y de reconciliación con Dios y el hombre. Estaba Jesús ignorando al hombre pecador tanto como pudo. Dice la palabra, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, sin decir nada. Estuvo en silencio durante mucho tiempo. No se nos dice por qué Jesús estuvo en silencio o por qué escribía en la tierra. Varios comentaristas dicen que fue para permitirles a ellos pensar la situación. También comentan que pudo haber sido para obligar a los acusadores a repetir las acusaciones. Hacerlo ellos y al público comenzarían a ver y sentir su falta de compasión. Qué interesante que el Señor no habló, no dijo nada, solamente se cayó y se inclinó para escribir la escritura o parte de los pecados que estaban ahí del pie, esperando condenarlos. Tenemos que ver que Jesús los ignoró con todo su espíritu de pecado, de justicia propia, de hipocresía, pero Él los ignoró solo durante un periodo. Jesús no ignora ni permite el pecado continúe para siempre. Él se pondrá en pie, lo enfrentará y lo juzgará. Y eso lo vamos a ver el día de mañana. Pero qué feo es el pecado. Cómo nos aleja de Dios, cómo nos miente, cómo nos condena, cómo nos hace daño el pecado. Y eso es lo que el Señor quería que estos acusadores vieran y tuvieran compasión, tuvieran justicia, que quitaran esa hipocresía de sentirse tan santos que ellos no podían hacer eso. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta tarde, gracias por esta enseñanza tan tremenda que nos has dado en esta tarde.
Señor, enséñanos a dejar de juzgar a los demás y a ver nuestra propia condición, a tener compasión por los que caen, a darles una segunda oportunidad, a ayudarlos a salir de esa situación. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis amados. Los espero el día de mañana a las 6 de la tarde. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Cristo les ama y yo también.